Vamos a intentar comenzar ya. A ver, sean bienvenidos jóvenes a la clase virtual de Marketing 3, Administración Aplicada 2 de la Universidad NUR. Clase virtual correspondiente al día lunes 14 de septiembre del 2020. Bueno, como les estaba comentando, estoy con un pequeño problema de... Ahora, ahora sí ya los veo. Buenas tardes. ¿Me ven? Sí, Listen, lo vemos. Feo, bonito. Bien, bueno. Nuevamente buenas tardes a todos. Lamentablemente tuvimos un desfase en la comunicación inicial que estábamos presentando la materia y bueno, cuando Teams se porta así, pues nos salimos de la clase sin que nos avisen, ¿no? Bien, yo creo que ya no se me va a salir porque ahora ya veo mi pantalla, veo mi cámara, así que sé que estoy bien en la reunión. ¿Cómo les está yendo, jóvenes? A ver, aquí en esta clase, la anterior clase fue su examen o no, ya fue el pasado, ¿cuándo fue? No me recuerdo, chicos. El jueves fue el examen. La escucho bajito, Sharon. El jueves fue el examen, Listen, el jueves. Ah, ya, este jueves fue el examen, bien. Ok, bueno, lamentablemente no he podido revisarlo los exámenes, pero solamente es una pregunta que hay que revisar. Y como ustedes son poquitos, espero yo tener las notas subidas al sistema a más tardar hasta el día miércoles, ¿ya? Así que los que hayan pagado su mensualidad correspondiente a este mes, pues van a poder ver sus notas en plataforma, ¿ya? O sea, una disposición de vicerrectorado de que solamente se van a poder dar notas a través de la plataforma virtual de la universidad. Así que si están con cuotas o mensualidades pendientes, pasen a regularizar para que puedan saber cuáles son sus notas. Si en algún momento, una vez que ustedes pagaron y ven su nota que no están conformes con lo que está en el sistema, pues pasado un tiempo, más o menos, yo creo que unas 2 semanas, voy a habilitar el examen con todas las respuestas para que puedan verlo, obviamente los que han pagado, ¿no? Pero estamos intentando, como les comentaba,
pedirles que colaboren con la universidad con sus mensualidades, porque ya este semestre ha sido para la universidad bastante complicado el tema de aperturar principalmente los grupos, ¿no? Como verán, en mi caso, en esta materia apenas somos, hasta ahorita hay 12 personas nada más como asistentes a la materia. Y bueno, estamos prácticamente al filo, ¿no?, de poder cubrir todos los costos que emanan esta materia, principalmente con el pago hacia mi persona como docente y obviamente todos los gastos administrativos que tiene la universidad también, ¿no? Así que por favor les pedimos que tomen en cuenta eso para poder estar al día en sus mensualidades y así también nosotros podamos cumplirles a ustedes y no fallarles en ningún momento, ¿no? Bueno, en esta segunda parte ya quiero entrar a la parte práctica, es decir, quiero entrar un poco ya a elaborar la encuesta de investigación antes del examen parcial. Lo último que vimos la parte de lo que es cómo se constituye el grupo focal de una investigación cualitativa, ¿o no? Creo que no, ¿no? Con ustedes no he visto eso, ¿no? Creo que no, Lisa. No me acuerdo. No me explica. Sharon, ¿qué ha pasado? Porque escucho lejos. De verdad, Lisa, no se escucha, qué raro. Sí, me escucho lejos, pero Es que no me acordaba si he explicado o no, pero sí puedo volver a explicar qué son los grupos vocales y todo eso. ahorita les voy a mostrar la diapositiva para ver si se acuerdan o no de que hemos hecho esto. Esta diapositiva la vimos. ¿Explicamos esto o no? No, listen. ¿No? Entonces fue con los de martes y viernes que ya la vimos. Entonces, bien. Anoten ahí en su cuaderno entonces, antes de entrar a la parte práctica de Excel, vamos a ver esta otra herramienta de investigación, otro tipo de recolección de datos que son los grupos focales, ¿ya? Lo hablamos muy poco esto, pero tiene su herramienta metodológica que va a ser muy importante para que ustedes puedan formularla en la investigación de mercado y sacar información que sea bastante directa, es decir, objetiva más que todo, no directa, sino objetiva, hacia dónde queremos realmente conseguir la información que estamos buscando. Vamos con lo primero. Voy a proyectar así la diapositiva porque estoy con mi maquinita viejita, así que si la proyecto en pantalla completa se activa la pantalla que está dañada, ¿ya? A ver, Mariana Perales, ¿me puede leer por favor esa diapositiva? ¿Qué entiende usted por eso? Buenas noches, Vicente. Claro, Bueno, es un método de recolección de datos cualitativos que se realiza a través de una entrevista semiestructurada grupal. Debe ser un espacio seguro apto para expresar sentimientos, pensamientos e ideas que producen conocimiento sobre un tema concreto previamente establecido. Esto con el fin de llegar a la saturación de datos triangulando con otros métodos, concepto de grupos focales. muy bien. El concepto de grupos vocales, por si acaso, en este modelo de diapositiva, el título está abajo, ¿no? Sí. Así que no. Voy a revisar. Ah, ok. Entonces, un grupo focal, dice, según Mariana acá, ¿no? Lo que ha leído, es un método de recolección de datos cualitativos, ¿ya? Entonces, y está basado en una entrevista, dice, semiestructurada grupal. Las entrevistas están elaboradas en base a cuestionarios, por si acaso, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Cuáles son los tipos de cuestionarios que debemos aplicar en una investigación, en una herramienta de investigación? Por lo general, un cuestionario se clasifica en estructurado, semiestructurado y no estructurado.
El no estructurado, ya saben, son preguntas abiertas que ustedes formulan y que el entrevistado en este caso, o le decimos prospecto, tiene la libertad de responder según su criterio. El semiestructurado tiene preguntas de selección y además tiene preguntas abiertas. Y el estructurado solamente son preguntas donde se selecciona, ¿no? Es decir, donde hay una respuesta específica donde ustedes quieren que en este caso el entrevistado responda. Por lo tanto, aquí dice semiestructurado, quiere decir que ustedes pueden elaborar respuestas concretas y además pueden dejar la opción de que el entrevistado, en este caso, formule su criterio o su opinión al respecto. Denme un minuto, por favor. Bueno, perdón, está mi hija con su catecismo de primera comunión y le toca clases ahorita. Bueno, le estaba comentando de que aquí, por ejemplo, entonces ustedes deben elaborar este tipo de cuestionario para estos grupos focales y por lo general, fíjense que aquí dicen, ¿no? Debe ser en un espacio concreto, dice, en un espacio que esté encerrado, que sean solamente el entrevistado y en este caso la persona que va a hacer las preguntas, ¿no? Entonces, ¿conocen la cámara Gesell? ¿Alguna vez han escuchado hablar de la cámara Gesell? No, Lisa, yo no. ¿Nunca escucharon de la cámara Gesell? Sí, dicen en el caso, creo que de un crimen, creo que sacaron en Facebook de un asesinato, decían que le iban a hacer una cámara Gesell al culpable, Correcto. pero ni idea, no sé qué es. Lo han visto en muchas películas, ¿no? Ah, ya, sí nos explicó usted igual. Ya lo expliqué, ¿no? Entonces, Ah, cuando dice cámara Gesell, fíjense que debe estar elaborada en un ambiente donde tenemos fíjense aquí, un espejo. Normalmente esto no se ve hacia adentro. Y acá están sentados en una mesa redonda, por lo general. Aquí está cuadrada, pero no importa. Pero la cuestión es que aquí se sientan los entrevistados y acá tenemos obviamente al moderador, ¿no? Entonces, esta cámara Gesell la tiene la Universidad NUR, ¿sabían ustedes? Hemos adquirido una cámara muy interesante allá en el nuevo edificio. Me encantaría poder pedir permiso y que ustedes puedan utilizarlas para sus entrevistas grupales. Y miren, hoy día estuve toda la mañana en la universidad allá y me olvidé hacer la consulta. Entonces, podemos hacer experimentos, podemos agarrar al entrevistado y hacerle ahí, ¿cómo se llama esto? Pruebas, ¿no? Referente a algo práctico que ustedes quieran saber. Por ejemplo, si ustedes quieren poner un nuevo producto comestible, por ejemplo, ustedes ahí al entrevistado lo vendan y le dicen, a ver, prueben estos productos y díganos qué producto le parece eh, más bueno, más rico y qué marca es. Entonces ustedes empiezan a preguntarle un montón de cosas. Entonces, de eso se trata la cámara Gesell, ¿no? Entonces, hay un micrófono, que este micrófono va a una grabación y por lo general, esta debería ser la verdadera cámara Gesell, ¿no? Una con mesa redonda, ¿no? Entonces, eh, no sé si estará aquí a ver, creo que no está, no parece. La inauguraron recién, sí, es un espectáculo nuestra camarita Gesell. Entonces, bueno, de todas maneras, esta cámara Gesell es un lugar ideal para los grupos focales, ¿ya? Y bueno, si no lo hubiera, y el anterior semestre, a raíz de que no podíamos salir por el confinamiento y todas estas cosas,
la hicimos de manera virtual, la hicimos por Zoom. Entonces, conseguimos a nuestros entrevistados especiales y yo participé de la entrevista, por lo tanto, sirvió muchísimo a 2 o 3 grupos que me invitaron para formar parte de esta experiencia del grupo focal. ¿Ya? Ahora, entonces aquí dicen que esto es expresar ideas, conocimientos, pensamientos sobre un tema concreto. ¿Ya? Entonces hay que establecer el lineamiento hacia dónde queremos llegar con esa investigación, con ese tema, con esa idea que queremos recopilar esos datos para nuestra investigación de mercado. Este grupo focal, dice, puede constar de una muestra diversa, variada y limitada. Entonces, cuando nosotros nos referimos a que vamos a agarrar un pequeño grupo objetivo de un segmento, de un nicho de mercado, entonces nos referimos a que aquí, por ejemplo, vamos a elegir pocos elementos de estudio, llámese elemento a personas, ¿no? Podríamos elegir, por ejemplo... Dime. Se lo escucho entrecortado, ¿solo fui yo o alguien más para que repita, por favor? ¿Me escucharon bien los demás jóvenes o no? Sí, Lisa. Ah, ya. Pues entonces así su internet de Sharon. Entonces, le repito, Sharon, les decía de que la muestra, en este caso, debe ser bastante limitada. Es decir, que el objetivo de esas personas, de esos grupos, tienen que ser exclusivamente de la muestra que ustedes han determinado en su investigación, sacar ahí los más específicos. Por eso se llama limitada. Variada cuando normalmente tenemos diferentes segmentos y de esos segmentos vamos a agarrar una persona de cada segmento. Y diversa cuando ya el universo, la población o el segmento es bastante grande, ¿no es cierto? Entonces, esto se relaciona mucho al tamaño de la muestra, ¿no? El tipo de la muestra. ¿Cómo se estructura un grupo focal? Dice que para la estructura de un grupo focal debemos considerar mínimamente una cantidad entre... Yo le bajo un poquito a la cantidad. Sería 6 como mínimo y 10 máximo, ¿ya? Si bien aquí dice 8 a 10 personas, por lo general, para lo que queremos nosotros recopilar datos, con 6 personas estamos fantásticos, ¿no? Entonces, no es necesario tener tantas personas en este tipo de grupo focal. Luego tenemos, dice que la duración debe ser entre 90 y 120 minutos, es decir, hora y media a 2 horas. 2 horas máximo para poder tener, no aburrir a nuestros entrevistados y tener una agilidad bastante dinámica con las actividades que vamos a hacer en este grupo focal. ¿Ya? ¿Cuál es la elección de la muestra según de un grupo focal? Fíjense que para elegir la muestra de un grupo focal debo definir el público objetivo. ¿Ya? ¿Qué es el público objetivo? Si yo dentro de mi muestra definí mi población universo, definí mi población segmento y definí mi tamaño muestral o mi población muestral, si yo quiero, por ejemplo, sacar mi grupo focal sobre mi población muestral, entonces dentro de esa población muestral podemos segmentar aún más, es decir, podemos agarrar y decir de que esa muestra voy a agarrar 3 públicos objetivos y los 3 van a tener el mismo conocimiento del tema que vamos a investigar, pero que son de diferentes prospectos, es decir, pueden ser niños, un grupo objetivo, el otro puede ser un científico, es decir, con una maestría, con un doctorado en ese tema de estudio, el otro puede ser un padre de familia, otro grupo objetivo. Entonces fíjense que los grupos objetivos son personas que por lo general tienen un conocimiento del tema, pero están en con diferentes características, ¿me entienden? Entonces,
es importante, por eso dice aquí, que los factores a considerar son el propósito de estudio, hay que tenerlo claro, qué es lo que yo quiero investigar, y sobre eso se debe buscarse, a quién se busca beneficiar con el estudio. Entonces, el prospecto, el público, lo que ustedes están buscando, tiene que ser justamente esa persona. Si yo estoy consiguiendo un científico en mi grupo focal, por ejemplo, a este científico, si lo estamos invitando a nuestro grupo es para que él también sea beneficiado de esta investigación. Pues si él no se va a beneficiar en lo absoluto, simplemente va a ser un espectador o solamente queremos su opinión nada más. Por lo general este científico a la larga se aburre y va a terminar dándonos poca información de la que buscamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿para quién está destinada la información? Es importante. ¿Ok? Segundo, definimos la muestra, dice, utilizando por el muestreo por cuotas. Cuando hablamos muestreo por cuota, esto, como ustedes recordarán, es una modalidad de la estadística, en este caso probabilística. Entonces, vamos a agarrar y vamos a seleccionar por cuotas, dependiendo de las características, al azar, a una persona que realmente tenga las condiciones o características para nuestra investigación. Y luego, obviamente, subcategorizamos a los prospectos, ¿no? Como les comentaba hace un momento, un niño, un anciano, un adulto, un científico, un gerente de una empresa, o sea, todos van a ser diferentes grupos o subcategorías, pero tienen el mismo nivel de conocimiento sobre lo que estamos investigando. Segundo, al definir la muestra, es importante, dice, seleccionar las subcategorías de interés de cada grupo objetivo. Es decir, ejemplo, si queremos realizar un estudio para determinar el grado de interés de las plataformas virtuales de un colegio, dice, este debe estar clasificado por los siguientes grupos: alumnos mujeres, alumnos hombres, maestros y padres de familia. A ver, le preguntamos a Sharon. A ver, Sharon, buenas noches. Si usted, en base a este ejemplo, yo le digo a usted, al grupo objetivo de maestros, ¿a quién usted llamaría para este grupo focal? Considerando el ejemplo que mencionamos ahí en la diapositiva. Dice, sí. ¿Perdón? ¿A quién debemos llamar de esos 4 grupos? No. Le vuelvo a formular la pregunta. El ejemplo es, si queremos realizar, dice, un estudio para determinar el grado de interés de las plataformas virtuales en un colegio, este debe estar clasificado por los siguientes grupos, dice: alumnas mujeres, alumnos hombres, maestros y padres de familia. Si usted tiene la misión de traer a un maestro para este ejemplo, para esta investigación, ¿qué tipo de maestro usted contrataría? ¿O qué tipo contactaría? ¿Qué tipo de maestro? No sé, Lisa. A ver, ¿alguien? ¿Algún voluntario? ¿Quién creen? ¿Quién sería nuestro prospecto o nuestro público ideal aquí como maestro? ¿Nadie? No puedo creer que no sepan aquí. No sé si está correcto lo que voy a decir, pero usted dijo que tiene que tener cierto conocimiento sobre el tema del que se está preguntando. Entonces, si es una plataforma virtual, podría ser un profesor de computación. Eso, muy bien, Melissa. Correcto. Entonces, ¿será que el profesor de literatura va a poder darme buena información sobre este ejemplo de plataforma virtual? Si a lo mucho sabe manejar el celular, por ejemplo. No. Entonces, a eso se refiere con la subcategoría de público objetivo. Vamos con el siguiente ejemplo.
tengo que elegir a una persona que es padre de familia, ¿a quién elegiría? Al representante, siempre hay un representante. ¿Perdón? Te escuché entrecortado, ¿me repite, por favor? ¿Cuál era la pregunta, Lice? ¿De un padre de familia? ¿Quién podemos escoger de un padre de familia? Alguien que trabaje en el tema de informática, todo eso, de las plataformas. Sí, sí, efectivamente podría ser alguien que trabaje en informática o, en todo caso, que por lo mínimamente sea profesional, Claro. que sea un licenciado. Porque obviamente esa persona en algún momento debe trabajar en algo sobre plataformas virtuales. Uh-huh. Pero, ¿será que yo, digamos, y esto lo discutía en el otro grupo y decía, ¿no? Porque un estudiante me dice, contratan, aquí a los padres de familia tenemos que llamar al presidente de la directiva de padres. Pero ya eso es algo como que político. O por ejemplo, lo llamamos al presidente de la directiva, perfecto, pero si ese presidente de la directiva, y no es por menospreciar, no tiene un grado de licenciatura, su profesión es maestro albañil, o por último comerciante. Ustedes saben que los comerciantes en su gran mayoría tienen su formación empírica, ellos no manejan. Va a ser para mi investigación. No, le dice, no, no nos va a ayudar porque no tiene los conocimientos necesarios. Por algo se necesita una persona con esos conocimientos para que nos pueda ayudar, si no tampoco de nada nos sirve a nosotros igual. Entonces, ahora entienden por qué la subcategoría de los grupos vocales es importante. A un estudiante, a un alumno hombre, ¿a quién llamarían? A los niños ratas. ¿Quiénes son esos niños rata? A ver, ¿cómo es eso? Los No viciosos, los conozco, ya los niños los rata. hambres, a los huevos, Eso. la tecnología. Los de sistema, Lice. Bueno, pero en un colegio, ¿cómo puedes diferenciar a un alumno que es de sistemas? Si no, en Se colegios diferencia aquí, se nota el tiro. No, tampoco así. Se huele de lejos. Por ejemplo, aquí participaría tal vez un estudiante que sea adicto a los videojuegos, por ejemplo, ¿no? Porque, Esos son los niños ratas, dicen. ya, pero hable pues de así, en términos que no sean tan que no sean no académicos. Entonces, un estudiante que maneja las plataformas virtuales como videojuegos me sirve, porque decían en la anterior clase, elijamos al presidente de curso, pero el presidente de curso no tiene computadora en casa, tiene un celular. Apenas maneja su vida, creo. No tiene cortejo, va a decir ahorita usted. Por eso apenas maneja su vida. Entonces, todas esas cuestiones, o sea, tenemos que analizarlas antes de invitar a una persona que realmente nos pueda dar información clave, ¿no? Porque si nosotros invitamos a esas personas, ¿qué va a pasar el día que ustedes estén realizando la entrevista? Nada, no vamos a obtener información, ellos tampoco no se van a beneficiar y va a ser una pérdida de tiempo. Primero, se van a callar, ¿no? Porque en el momento que empiecen a hablar de la temática, y si ustedes le hacen una pregunta, esa persona, ¿qué le va a decir? No sé. No conozco. ¿Quién más le puede preguntar? Entonces, es complicado cuando una persona se coloca en ese plano de no sé, o no conozco, o no le entiendo qué me está diciendo. Entonces, en estos grupos focales no podemos tener, no digo que no, podemos tener una persona de ese tipo, pero ya sería para, obviamente, buscar otro tipo de objetivo de la investigación. ¿No es cierto? Entonces es importante eso también verlo, ¿no?
pero no es bueno, no es aconsejable, ¿no? Porque la idea es solucionar un problema para la gente que no conoce de esto. Entonces la idea es mejorar lo que ya está creado. Entonces, si las plataformas virtuales en un colegio pueden servir de interés, y esto que ya es viejo en el continente americano o en otros países, entonces, ¿cómo podemos sacarle provecho a este tema en nuestra sociedad? Entonces ahí, digamos, hay una investigación de mercado por desarrollar. Segundo, dice, aquí obviamente seguimos con el mismo ejemplo, solamente que acá dice, ¿no? Elegir un representante de cada grupo de interés, ¿no? Entonces, todos esos grupos objetivos elijan a un representante, nada más, ¿no? Entonces, por eso, fíjense que aquí tenemos 4 grupos objetivos, tendríamos 4 personas nada más por cada grupo, nos faltaría tal vez unas 2 personas más, y esas 2 personas más pueden elegirlas al azar, como les dije, que tengan un grado menor de conocimiento, pero que sí, digamos, sirvan para la investigación. Aquí habla un ejemplo que quisiera que lo presten atención acá, y dice, ¿no? Si queremos realizar este grupo de plataformas virtuales, dice, todos los grupos tienen que ser homogéneos, ¿no? Entonces, si van a ser grupos focales por género, entonces tratemos de ver de que todos sean, digamos, de sexo femenino, masculino, como le digo, o sea, no es una norma, ¿no? Una obligación de que yo tengo que agarrar y no colocar, digamos, a personas en investigación según lo que estoy hablando acá, ¿no? Pero la idea es que haya el conocimiento, eso es lo importante. Por eso el grupo tiene que ser homogéneo en eso, ¿no? Homogéneo en el tema de investigación, y si no es por el tema de investigación, si es por edad, entonces todos tienen que ser la misma edad. Si es por el tema de grupos educativos, todos tienen que tener conocimiento en educación, etcétera, etcétera. Debes tratar de armar grupos focales homogéneos. No confundas en colocar a todos en el mismo grupo homogéneo, ya que la mayoría de los estudios se comete el error de no saber diferenciar estos grupos focales y terminan con información sesgada y que no aporta a la investigación. Por ejemplo, puede ser perjudicial si tú colocas en el mismo grupo focal a hombres y mujeres que hablen sobre planificación familiar. Uy, a ver. Terrible sería si hacen una investigación sobre planificación familiar, ¿no? Imagínense si se pone en el plano de poner a un hombre y a una mujer hablando sobre cómo quiere planificar su vida. Y hacemos una pregunta: ¿quién es el que va a llevar las finanzas en el hogar? ¿Quién maneja las finanzas en el hogar mejor? ¿El hombre o la mujer? ¿Qué van a decir ustedes? ¿Qué dicen las mujeres? A ver, ¿quién maneja mejor las finanzas? Las mujeres, dicen las mujeres. Las mujeres. Yo creo que los hombres igual opinan. Pero en este caso, si el hombre, bueno, es ingeniero comercial y tiene una carrera administrativa, él debe saber manejar mucho mejor. Y bueno, si la mujer no tiene una carrera que se diferencia en esto, el hombre va a manejar mejor las finanzas. Pero es que las mujeres no necesitan una carrera, dicen, para saber manejar las finanzas del hogar. Claro, dicen, las mujeres feas o no estudiadas, ¿saben? Mentira es eso. Mi madre quiere gastar cada ratingo en olla. ¿Verdad? Bien. No, las mujeres son muy botaratas, dicen, ustedes saben. Pero no todas, dicen. Mi grupo focal se fue al tacho, ¿no? Ya no pudimos continuar. Cada uno depende de su posición. O sea, no hay un grupo objetivo. Puede variar, dicen, porque a mi padre le encanta gastar, así que no sé. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo solucionamos esto? Supongamos que la investigación es sobre planificación familiar. Entonces, en este caso, ¿cómo lo solucionamos? Dice la teoría: armemos 2 grupos focales diferentes. Los separamos a los hombres y a las mujeres, y a los 2 les hacemos las mismas preguntas, y obviamente
Cada uno en su criterio de género va a dar su opinión y sobre eso después unimos la información y sacamos nuestras conclusiones. Entonces, cuando ustedes vean ese tipo de conflictos, lo ideal es subcategorizar o tener otro grupo focal para este tipo de problemas, ¿no? Cuando tengamos dificultades principalmente con los géneros, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la teoría. Entonces, aquí dice, lo ideal es armar, dice, dos grupos focales. ¿Y cuántos grupos focales podríamos hacer en una investigación de mercado? Yo les aconsejo que no hagan más de 3 grupos focales, porque si no, la información puede que empiece a sesgarse demasiado y ustedes no tengan la capacidad de poder sacar las conclusiones, porque van a encontrar que los 3 grupos focales tienen información diferente, opinan diferente, piensan diferente y por lo tanto, ¿qué concluyen? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tomar en cuenta. Por lo tanto, dice aquí, arma subgrupos. Esto es beneficioso para el tiempo y los recursos que se tienen. Porque si la información falla, en este caso, cuando veamos este tipo de inconveniente, entonces prácticamente ahí ya hemos perdido muchos recursos porque tendríamos que volver a hacer la invitación, volver a segmentar, perdemos tiempo, por lo tanto, no se olvide que el tiempo es un recurso muy valioso hoy en día y ahí es donde generamos problemas en la investigación de mercado. Entonces, nuestros recursos, dice aquí, las personas no tienen el mismo tiempo y el mismo espacio, y eso es verdad, ¿no? Nos falló la primera vez el grupo focal y le decimos a ese cliente o a esa persona, ¿sabe qué? Lo voy a hacer la investigación otro día, a tal hora, ¿y qué va a pasar con ese grupo focal? Si salió mal, le va a decir, no, yo no quiero participar, o ya no tengo tiempo. Y perdieron, digamos, la información de ese prospecto que realmente era clave para su investigación de mercado. Es muy importante tratar de no perder el objetivo de lo que ustedes están queriendo investigar, ¿ya? Por eso dice aquí, así tendremos una información mucho más objetiva y clara en tiempo, espacio y dinero. Para elaborar el cuestionario es importante que el método a utilizar deba ser inductivo, es decir, que vaya de lo general a lo particular. Ustedes tienen ahí una temática que siempre deben partir por... Hagan como que estuvieran contando una historia, ¿no? De algún problema, de algún escenario, y sobre esa historia formulen las preguntas específicas para ese tema de investigación. Entonces, el inicio, dice, debe ser sencillo, secuencial, corto de tiempo. Por eso, como le digo, no sean de las personas que vayan a ir y digamos, muy buenos días jóvenes o buenos días queridos participantes. Esta es una investigación de mercado para hacerles las siguientes preguntas. Dígame cuál es su nombre y apellido. O sea, no puedes preguntarle de entrada cuál es su nombre y apellido, por algo ellos llenan una plantilla o un informe, un registro donde todo eso van a colocar, ¿no? Entonces estaría de más preguntar eso, ¿no es cierto? Entonces, además de que las preguntas no deben exceder, por si acaso, máximo las 15 preguntas, máximo. Si no, perdieron el horizonte, el objetivo de la investigación. Y además dice acá, hacer preguntas introductorias. En estas preguntas introductorias, como le dije, ¿no? Creen un escenario, comenten, empiecen como diciendo, queremos comentarles, si hablamos sobre un producto nuevo, por ejemplo, ¿no? Queremos comentarle de que en estos últimos tiempos Coca-Cola está teniendo muchos problemas en sus sabores de productos. Y por lo tanto esta investigación es para saber si realmente ustedes consideran que esto es verdad. Por lo tanto, sobre esa temática vamos a hacer las primeras preguntas. Entonces ustedes dicen ahí, el sabor que ofrece la Coca-Cola actualmente está con mucha observación, principalmente de la gente mayor. Y dice que la Coca-Cola
es horrible porque se siente a remedio y todas esas cosas. ¿Qué argumentos ustedes consideran que puede ser válido esa percepción de los clientes? ¿Consideran de que es positivo? ¿Es verdad esto? ¿No es verdad? ¿Y por qué y aquí viene la otra pregunta. No digan nunca y por qué. Digan siempre, ¿y cuáles serían esos argumentos que ustedes están dando? Entonces ustedes ahí al decir eso, entonces las personas ya como que empiezan a analizar un poco la pregunta y no llegan de golpe, no le dan de golpe la pregunta, cosa que la persona en ese momento no sabe qué decir. Entonces, díganle, créanle un escenario y vean cómo esa persona se va imaginando, y al imaginarse obviamente va a dar una respuesta mucho más favorable. Luego dice, formula preguntas de transición. En estas preguntas de transición, aquí ya ustedes van a ir directamente a el objetivo de la investigación. Si hablamos en este momento, por ejemplo, de que la Coca-Cola tenía un producto que huele a remedio, ¿no? Sabemos cuál es ese producto, ¿no? ¿Saben cuál es ese producto que huele a remedio? La guaraná. Fernet. No, el refresco, la Coca-Cola. ¿Qué producto de Coca-Cola huele a remedio? ¿Guaraná? No, claro. ¿La guaraná huele a remedio? ¿Estás seguro? No, no huele a remedio. ¿Cuál es la que huele a remedio? Es la Coca Cero, ¿no? ¿Sí o no? A menos en mi casa o donde yo he ido, yo le digo, no, a ver, invítame Coca Cero, le digo, no vas a tomar esa burrera, dice, no, huele a remedio, dice, o sea, siempre el comentario ahorita es de que huele a remedio. Entonces, bajo esa perspectiva, entonces ustedes ya hicieron una introducción, ahora van con la pregunta de transición y ustedes le dicen al encuestado, al entrevistado, tenemos un producto que va a cambiar el pensamiento sobre este tipo de gaseosas sin azúcar y que queremos que ustedes lo prueben y que nos digan su opinión. Entonces, ustedes le dan el producto, lo prueban y ahí ya obviamente existe la transición. Entonces ellos van a dar su opinión si realmente es o no, digamos, lo que piensan, ¿no? Si realmente huele o no a remedio, o sabe a remedio. Y ya luego se enfocan en la investigación como tal. Entonces ahí ya ustedes hacen las preguntas clave. ¿Le gustó el producto? ¿Considera que este producto puede tener éxito en el mercado? ¿Cómo usted considera de que este producto puede ser vendido en el mercado? ¿Dónde usted considera que debe estar? Se van ya directamente a la investigación del mercado. Y ya por último, las preguntas de cierre, donde ahí ustedes hacen un resumen de todo lo que escucharon y ustedes le dicen, bueno, hemos concluido que lo que ustedes han dicho es que este producto se debe vender en discotecas. ¿Correcto? ¿Consideran que es así? Entonces, el encuestado va a decir, sí, coincidimos que deben ser vendidos en discotecas. Entonces, todas esas preguntas por lo general las pueden tener prediseñadas, semiestructuradas, pero también no quiere decir que son obligatoriamente respondidas. Podrían ustedes ir cambiando las preguntas dependiendo de cómo se está desarrollando el grupo focal. Y lo más importante de esa fase donde ustedes están explicando las preguntas es que nunca no partan de lo negativo, o sea, no hagan que el encuestado o el entrevistado en este caso se sienta cohibido o empiecen ustedes con preguntas bastante complicadas. Entonces, eviten eso, eviten partir de lo negativo. Entonces, más bien al contrario, creen un escenario positivo y de autocrítica y ya después ellos van a entrar en ritmo, digamos, de la investigación. 2, eviten el por qué. Aquí está lo que les decía hace un momento. Si formulan una pregunta, eviten decir ¿y por qué? Dicen que cuando decimos eso,
el entrevistado o la persona que está queriendo responder a esa pregunta, por lo general no tiene la respuesta clara. Te va a decir solamente lo que le vino a la mente ese momento. Pero si realmente aquí ustedes consideran de que el entrevistado tiene conocimiento, no van a necesitar ustedes decirle por qué. La número 3 dice relaciones de poder. Aquí ustedes tienen que tener la visión de que todas las personas pueden interrumpir, todas las personas pueden dar su opinión, todas las personas pueden darte información en cualquier momento. Pero ojo, aquí hay que tener mucho cuidado también, porque hay personas que no van a dejar hablar a otras. Y por lo general va a pasar de que algunas personas se van a ir apagando en la entrevista y por lo tanto ya no van a participar. Y aquí es donde ustedes como moderadores que van a participar dentro de este grupo focal tienen que tener la capacidad de hacer de que las relaciones de poder, como dice ahí, todas esas personas se mantengan en el mismo nivel de discusión, de información. Y lo más importante, la ética. No se olviden de que todo grupo focal, ustedes deben informar a todos sus entrevistados de que se va a grabar la conferencia, se va a grabar la entrevista. Y aquí, por lo general, ustedes van a tener a un secretario o a una persona asistente quien va a tomar nota de todo lo que ustedes hayan preguntado. En esta parte es importante que esta persona que sea su asistente, que tome los apuntes, si bien van a grabar y tienen que tener eso a la mano, ustedes no se olviden de que el que asiste a ustedes, el que va en este caso a tomar nota, también puede darles a ustedes algunas ideas o pautas para continuar la conferencia. O sea, es como un asistente, como un segundo moderador, y les va a dar a ustedes un apoyo en ese sentido. Bueno, ahí está lo que estaba comentando, ¿no? El moderador y el que toma datos, ¿no? Entonces, este moderador debe tener un programa establecido y que ese programa lo va a desarrollar por paso, ¿no? Es decir, en qué paso se encuentra, por ejemplo, la discusión, en qué paso se encuentra la introducción, en qué paso se encuentran las conclusiones de la entrevista. O sea, todo eso tiene que tener un paso. Pueden hacer dinámicas, pueden hacer actividades con ellos dentro de este grupo, es válido. Así que por lo tanto, todas esas dinámicas o actividades, para eso la persona que toma también tiene que estar atento para ver y observar algún inconveniente o algo que pueda suscitar dentro de este grupo focal. Esta es la actividad o tarea que van a desarrollar en este momento. Ahí en su cuaderno, los que tengan computadora van a hacerlo en computadora, no hay problema. Me van a realizar, dice aquí, si tienes que realizar el grupo focal en tu investigación de mercado, responde las siguientes preguntas. Dice, ¿cuál es el tema de investigación para el grupo focal? Y obviamente esto háganlo en función a su trabajo de investigación. Segunda pregunta, ¿cuál es el segmento objetivo que van a desarrollar o que pretenden aplicar en el grupo focal? Vamos a tener públicos objetivos diferentes. Entonces aquí ustedes tienen que decirme qué público objetivo van a utilizar. Clasifica, dice aquí, 2 grupos focales para ese segmento objetivo. Entonces acá ustedes me van a hacer una subcategoría tanto del grupo focal 1 y del grupo focal 2. Tercero, elabora un cuestionario, dice, de 5 preguntas. Este cuestionario que sea semi-estructurado y estructurado. Es decir, vamos a formular preguntas cerradas con selección y preguntas que sean abiertas. ¿Okay? Y por último dice, determina el nombre del moderador, en este caso va a ser ustedes, el lugar donde se va a desarrollar esto, ya sea virtual o presencial, el tiempo de la actividad del grupo focal
y qué cantidad de personas van a ustedes a desarrollar en su grupo focal. Esta actividad tiene una duración de media hora, por lo tanto, comiencen. Le voy a sacar un car screen. Espérenme, por favor. Porque Dicen, lo ustedes no hacemos lo tienen entre el grupo que estamos haciendo de hoy, No, entre los si dos. quieren, yo les pediría que lo hagan individual. ¿Sabe por qué les digo que lo hagan individual? Porque así ustedes van a tener pensamientos diferentes y por ende después lo pueden fusionar. ¿Ya? Entonces, eviten de hacerlo grupal, la verdad. Quiero que cada uno piense y haga su mejor esfuerzo en qué es lo que quieren investigar acá. Por favor, alguien puede escribir al grupo, no sé dónde están aquí. Ahí está. En base a estas preguntas, elaboren un programa, o los pasos para su investigación de grupo focal de su tema de investigación. Si no lo tienen definido su tema de investigación hasta ahora, pueden hacer de cualquier problema o cualquier actividad que ustedes consideren hacer. ¿Ya? Vamos, trabajen. Han tomado apuntes de todo lo que les he dado, ¿no ves? Sí, Licen, pero de todas maneras esa diapositiva que nos acaba de mostrar está en la plataforma. Voy a verificar y si no está, lo subo enseguida mientras ustedes van trabajando. ¿Les parece? Gracias. Ahí está. ¿No está? Ya. Lo vamos a colocar en la unidad número 2 entonces, ¿ya? Debería estar en la unidad número 3, ya mañana lo voy a colocar en la tercera unidad. Por si acaso esto lo van a subir a la plataforma también, voy a habilitar una tarea ahí y las primeras 5 personas que me entreguen su actividad, vamos a revisar antes que nos vayamos y van a tener puntos para el segundo parcial. Así que eso es un poco para presionarlos, ¿no? A hacer esta tarea lo más rápido. Ok, está en la unidad entonces el número 2 al final de los recursos y
y actividades de la unidad. Ahí lo van a encontrar, la diapositiva dice grupos focales, pasos para desarrollar. Gisele Hermosilla, buenas noches. A ver, vamos a interrumpirla un poquito. Yo sé que debe estar concentrada en su trabajo, pero igual, digamos, ¿no? Si le pregunto es porque se puede ganar. ¿Sobre qué es su trabajo de investigación? El que le entregamos, Lisa, Ah, ¿sobre qué es? es una pastelería. Repostería. ¿Una qué? Pastelería y repostería. Pastelería y repostería. Ya. Definamos el tema de estudio de la pastelería. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres investigar? Perdón, Lisa, no tengo muy claro. O sea, ¿cuál es tu tema de investigación de la pastelería y repostería? ¿Te estás basando en un problema o una oportunidad? En un problema. ¿Cuál es el problema? Son varios, dicen, entre ellos la amenaza de muchos competidores y el miedo, ¿cómo le dicen esto? Como un estancamiento de no querer llegar más allá. Ya. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Mi objetivo, Si tu problema es el estancamiento, seguramente entre tu planteamiento de problema debe decir, ¿no? ¿Cuál es el factor o cuáles son las variables que impiden un crecimiento o que está en el actual estancamiento de la pastelería? ¿No? Algo así, no sé, no recuerdo bien tu trabajo ahorita. Pero yo quiero saber sobre eso, cuál es el objetivo. ay, lo tengo acá, ¿Cuál es, Giselle? tengo, por ejemplo, mi planteamiento, mis causas y todavía, Elisa, ¿Cuál es su no terminé bien el objetivo. ¿No ha hecho sus objetivos aún? Uy, entonces no va a poder definir su grupo focal, entonces, porque el grupo cabe para eso. Entonces, el objetivo de la investigación, para sobre eso formular mi grupo focal. Mientras ustedes trabajan un ratito, voy a poner aquí en la pizarra un ejemplo. Creo que Mariana, usted lo tiene en sus objetivos, ¿no, Mariana? Una consulta, por favor, donde dice elabora un cuestionario de 5 preguntas. Las 5 preguntas tendrían que ser en realidad 10, una para un grupo focal y otra para el otro. No. Las preguntas son para los dos grupos, por si acaso, ¿no? No para uno. Mariana, ¿estás lista? ¿Tenés tu objetivo de investigación? No, Lice, mis objetivos todavía no los tengo. O sea, están armados, pero no están bien concluidos y determinados. Entonces su grupo. Estoy viendo ahorita cómo hacerlo. Vamos a
retrasando, ¿no? Tenemos que apurarnos con eso, porque si no, las herramientas que vamos a aplicar nos va a costar hacerlas. Se han dormido. Ya deberían tener hasta la metodología de la investigación de mercado. A ver, ¿se ve mejor ahí? Ahí está excelente, ¿no? ¿Alguien tiene alguna información sobre su tema de investigación para que lo hagamos? Dicen, yo lo tengo mis objetivos. Muy bien, Gastón. A ver, vamos primero, vamos a poner aquí tema de estudio. A ver, ¿se ve bien allá arriba? Sí, se ve. Pero un poquito más arriba. ¿Cuál es su tema de estudio, Gastón? Mi objetivo de mi investigación, objetivo general, ¿o a qué se refiere? El tema de estudio. ¿Qué quiere investigar? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la... Queremos determinar los factores que van a permitir a la empresa Gillo la expansión de mercado y tener una mayor participación en las redes sociales. Por si acaso, lo que me acaba de decir eso es un objetivo, no es el título. Ajá. El título es, por ejemplo, análisis de la expansión, así me dijo, ¿no? Expansión. Sí, análisis de la expansión de mercado. De mercado para el producto, ¿qué cosa? Gillo. Sí, eso. Gillo. Para la empresa Gillo. Gillo, ¿no? A ver, aquí lo voy a poner, ustedes lo corrigen. Ya. ¿No? Análisis de la expansión de mercado para la empresa Gillo. Aquí hay que poner la locación, es decir, el lugar en la ciudad de Santa Cruz, ¿sería? Claro. En la ciudad de Santa Cruz. Y ponemos el tiempo. En el próximo. En los próximos 6 meses. Sí, 6 meses. ¿Vale? Entonces ya tenemos nuestro tema de estudio. El segundo paso es definir nuestro objetivo, es decir, aquí vamos a definir cuál es el objetivo de la investigación, porque si bien esto, el problema ya lo tenemos, pero el objetivo que queremos acá es determinar, dice, ¿no? Sí, determinar los factores. ¿Los factores de qué? Que permitirán la expansión del mercado y tener una mayor participación en redes sociales para la empresa Gillo. Ahí está la clave, miren, determinar los factores que permitan la expansión de redes sociales. ¿Correcto? Sí. Redes sociales. Muy bien. Sí. ¿Algo más decía, aparte de redes sociales? De la empresa Gillo durante el periodo de la pandemia por COVID-19 en los próximos 6 meses en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Eso nomás? Redes sociales y aquí vamos a ponerlo nomás aquí, la pandemia. O sea, no lo voy a escribir todo el objetivo, pero Claro. acá voy a definir los conceptos. Redes sociales, pandemia, Santa Cruz y 6 meses. Esos son mis datos más relevantes de eso. O sea, obviamente que acá ustedes lo van a copiar completo, ¿no es cierto? ¿Okay? Claro. Entonces, muy bien, sobre esto voy a hacer mi grupo focal. Entonces, el grupo focal, ¿qué dice la primera pregunta? El tema de investigación. ¿Cuál es el tema de investigación para el grupo focal? Aquí está. Aquí tenemos la primera pregunta respondida. Uh-huh. Segundo, ¿cuál es el segmento objetivo? Muy bien. Entonces, aquí ponemos número 2, el segmento objetivo. Para definir el segmento objetivo, yo debo tomar en cuenta acá
mi población universo, mi población segmento y mi población muestral. Entonces, según esta empresa, ¿cuáles son sus universos, su segmento y su muestra? Mi universo serían población y Todos los comerciantes eso. mayoristas de los mercados o supermercados. Todos los comerciantes, aquí a ver, y el comerciante, ¿De esa manera se responde esa pregunta? claro, que te está pidiendo el segmento objetivo. Entonces, la población universo dice comerciantes, ¿de dónde dice usted? Comerciantes mayoristas en los mercados. Ya, vamos con el primer segmento. ¿Cuál sería el segmento aquí? Comerciantes mayoristas de quiénes. Queremos decir comerciantes mayoristas de mercados zona norte, por ejemplo, ¿no? Sí, zona norte. ¿Qué mercados hay en la zona norte? Están Los Pozos, de nuevo Los Pozos, mercado de Los Pozos. Está tal vez el mercado mutualista, tal vez entraría en ese segmento, no sé. El otro mercado, creo que el de ahí ese mercado que está por la zona norte, sexto anillo, ¿qué se llama ese mercadito? Tuseki, algo así, ¿no? Creo que sí. No sé, ya digamos que tenemos 3 mercados. Y sobre esos 3 mercados vamos a definir la población muestral. Por lo tanto, la población muestral acá va nuestro segmento objetivo, nuestro nicho, serán solamente los comerciantes mayoristas, también comerciantes mayoristas, pero en este caso vamos a decir del mercado de Los Pozos. Nuevo mercado de Los Pozos, ¿no? Que está por allá por donde es Blooming, creo, ¿no? Por esa zona de ahí. Bueno, entonces, ahí vamos a hacer nuestro grupo focal. Entonces, nosotros vamos a orientar nuestro segmento objetivo en el mercado Los Pozos, y aquí vamos a definir qué grupo de personas van a participar. Entonces, sobre estos comerciantes mayoristas del mercado de Los Pozos, ¿quiénes entrarían? ¿Qué sería el público objetivo 1? El público objetivo sería en base a la edad también, ¿no? O sea, personas de 25 a 50 años. Un ejemplo. Ya, entonces lo segmentaría por edades y dice que sería, por ejemplo, un comerciante. Aquí podemos decir, si yo quiero saber, en primer lugar, según el título, quiero análisis de la expansión de mercado para la empresa Gio en la ciudad de Santa Cruz en los próximos 6 meses, y que por lo general quiero saber si ese comerciante conoce las redes sociales y cómo logró sobrevivir en la pandemia. Entonces, mi primer público objetivo acá tiene que ser un comerciante mayorista de máximo entre 18 y 35 años de edad. Como quiero que maneje redes sociales, mínimamente que sea profesional. ¿No es cierto? Quiero aquí un profesional que tenga, que sea mayor.
Y no interesa si es hombre o mujer, pero que sea entre ese rango de edad y que sea profesional. Público objetivo 2. Aquí necesito un comerciante mayorista que haya vendido exitosamente en la pandemia. ¿Por qué? Porque este señor me va a ayudar a decir cómo logró tener una expansión de mercado en momentos de crisis. Tercer público objetivo. Aquí arriba lo vamos a poner, no tengo espacio. ¿A quién puedo invitar aquí? Y mi población es anciana. Puedo invitar a una persona que no sea comercial, pero que sea experto en marketing y comercialización en redes sociales. Claro, una persona profesional en eso, sí. Entonces aquí yo puedo decir que mi tercer público va a ser un ingeniero o un experto, nos vamos a poner un experto en redes sociales. No importa la edad, pero que sea experto. Un cuarto público objetivo 4. ¿Quién más puede entrar en este público objetivo 4? Podría ser alguna persona que conozca de pandemias, que conozca de elementos de crisis sanitaria, que participe aquí. Sí. A eso que le llaman los públicos objetivos 1, 2, 3 y 4, vendrían a ser los grupos focales para el segmento que se eligió. No. Los grupos focales todavía no los estamos separando. Lo que estamos haciendo aquí es ver quiénes son nuestros participantes en el grupo focal. ¿Ya? Acuérdense de la teoría que dice que cuando nosotros definamos el público objetivo, debe estar orientada primeramente a la cantidad de personas relacionadas con el tema de la investigación, que conozcan. Ahora, después de eso, si vamos a separarlos en dos grupos, bueno, ahí va a ser muy diferente. Dime, Melissa, buenas noches. Lisen no tiene nada que ver, creo, con lo que está hablando, pero quería preguntarle en la actividad que estamos haciendo, donde dice tiempo, quiere que pongamos la duración de la entrevista o cuándo lo vamos a hacer. Las dos cosas, tanto el tiempo de la duración de la entrevista y el lugar, en este caso la fecha que se va a desarrollar. Cualquier día que ustedes vean conveniente, le ponen ahí, por ejemplo, la actividad se va a desarrollar el día martes o 15 de septiembre del 2020, de 3 de la tarde hasta las 4:30 o 5 de la tarde, ¿no? 2 horas. Tiene que ser ese día exacto, ¿no? ¿Tiene que ser antes de octubre o no? Puede ser Cualquier fecha. Ahorita todavía no estamos, es solamente ficticio, estamos tratando de armar un escenario. Ya, Liz, gracias, era eso. ¿Ya? Entonces, el público objetivo 4, acá como les comentaba, entonces aquí podemos poner a un experto en pandemia, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestros 4 públicos objetivos y por lo tanto de esos 4 participantes, obviamente acá podríamos decir, ¿no? Muy bien, yo aquí en el público objetivo 1 voy a tener 2 personas. En el público objetivo 2, que son de ventas exitosas, voy a tener también 2 personas. En el público objetivo 3 voy a tener solamente una persona. Y acá voy a tener una persona. Entonces, tenemos
4, 6 personas que está dentro de mi estructura de mi grupo focal, por lo tanto hago solamente un grupo focal. Y si yo, por ejemplo, quisiera tener más personas y veo que en mi público objetivo existen mucha gente mayorista entre 18 y 35 años que me pueden dar la información necesaria, ahí es como le respondo a Mariana, entonces dividimos en 2 grupos focales. Aquí podrían haber 5 personas, acá bien podría haber en venta entonces otros 5 personas objetivas, entonces que son claves en mi investigación, entonces ya son 10, y aquí tengo 12, entonces distribuyo a 2 grupos focales. ¿Ok, Mariana? Ya listo. Bien, entonces el número 3 dice clasifica 2 grupos focales para ese segmento objetivo. Ahora entonces ahí va a estar en función a la cantidad, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Pongan la cantidad nomás ahí y lo distribuyen en 2 grupos. Luego dice, elabora un cuestionario de 5 preguntas. Bueno, ahí ya, ¿cómo vamos a elaborar esas preguntas? En función a nuestros objetivos específicos que hemos desarrollado en la investigación de mercado, ¿no? Entonces, ¿cuál es su primer objetivo específico, Gastón? Mi primer objetivo específico es identificar cuál es la red social más influyente a la hora de hacer publicidad en redes sociales. Entonces, ya copiaron esto, ¿no? Para borrarlo. Sáquenle un car screen, una captura, si quieren. El sábado tuve un problemón con eso, lo borré y dice que no pregunté y me hicieron un lío hasta que si me hacen anunciar a la música. Dicen, ¿cuál es el público objetivo? ¿No? Que no alcanzo a ver. Solo para tener en cuenta. ¿De abajo? Ahí. Ventas. Le sacaré una foto mejor. Ya le hice. La lista de los participantes. No veía abajo, ¿no ve? No, pero no por su cámara, por la barrita de los participantes. Eso lo tapa. ¿Ya? ¿Les llegó, no ve? Sí, le dicen, gracias. Espérenme un ratito, por favor. Y dicen, cuando terminemos la actividad, ¿en dónde la subimos? Perdón, ¿qué me decía? Cuando terminamos la actividad, ¿en dónde la subimos? Yo voy a crear la tarea ahorita. Quiero un poquito explicar esta parte del cuestionario. Como dijo Gastón ahorita, su primer objetivo. Voy a hacer aquí 2 preguntas, una estructurada y una semiestructurada. ¿Cuál era su objetivo, Gastón? A identificar cuál es la red social más influyente a la hora de hacer publicidad en redes sociales. Identificar la red social más influyente a la hora de hacer publicidad en redes sociales. Más influyente a la hora de
hacer publicidad en redes sociales. Muy bien, entonces, la primera pregunta que yo puedo hacer acá en mi cuestionario, que es una pregunta, como le dije, ¿no? Estructurada o semiestructurada, ¿no? Entonces, si hacemos una pregunta estructurada acá, podríamos decirle, ¿no? Según su criterio, ¿cuál de las siguientes redes sociales, cuál de las siguientes redes sociales son más importantes para las personas en Santa Cruz? Entonces, por ejemplo, acá he hecho una pregunta que la voy a clasificar tipo cerrada, es decir, estructurada. Entonces yo acá agarro y digo, ¿no? La respuesta hizo a C, Twitter, ¿no? Y podemos ponerle ninguna de las anteriores, inciso D, ¿no? Y si fuese semiestructurada, pondríamos aquí, inciso E, argumente su respuesta. Entonces, aquí obviamente marqué Facebook, entonces tengo que argumentar las respuestas y por qué, digamos, ¿no? O sea, no le van a decir por qué, no argumente su respuesta. Una semiestructurada. Y no estructurada, pues ahí simplemente ya hacemos el escenario, es decir, vamos a colocar acá preguntas como le dije, ¿no? Como contando un cuento, un escenario, una posible, ustedes podrían decirle, hemos encontrado de que la red social más importante hoy en día es la red social Facebook. En los últimos meses esta red social ha tenido un tremendo éxito para las personas comerciantes mayoristas en Santa Cruz y que están utilizando esta red social para poder comercializar sus productos. ¿Consideran que esto es verdad? ¿Consideran que esto es favorable para los comerciantes en Santa Cruz? Y ahí ya nada más. Entonces ahí todo el mundo, sí, es muy importante, entonces ya ellos empiezan a dar su opinión y ustedes van grabando todo eso. Entonces, por eso es importante de que tengamos claro qué queremos sacar de información. Si vamos a hacer una pregunta estructurada, preguntas cerradas, respuestas cerradas, perdón, y semiestructuradas con respuestas cerradas y respuesta abierta, y no estructurada, donde contamos un escenario con información de respaldo para poder ver si ellos opinan que eso es verdad o no. Entonces, ahí ya ponen 5 preguntas y por último tenemos dice, determina el nombre del moderador, lugar, tiempo y cantidad de personas. Entonces ahí ustedes me van a colocar su cantidad, lo que está diciendo Melissa hace un momento, ¿no? El día, la hora, ella como moderadora y no es más. Vamos a habilitar la actividad para que lo suban en este momento y eso lo van a poner después en su investigación de mercado, en su trabajo final, para poder desarrollar ya luego la parte práctica. ¿Ya? Había dicho en parte de los grupos
Dijo que pongamos, creo que solo el número, la cantidad de personas de cada grupo focal, algo así lo escuché. Depende, ¿no? Depende. Si usted, digamos, tiene que hacer 2 grupos focales, entonces puede tener los mismos 5 públicos objetivos, pero en la cantidad de personas va a variar, ¿no? Va a depender mucho del género, por ejemplo. Usted podría poner en el primer grupo focal solamente género masculino y en el grupo focal 2 género femenino. O niños, tal vez, ¿no? Solamente niños. O sea, no, si queremos en nuestra investigación de mercado poner niños, por ejemplo, no deberíamos mezclarlo con los adultos. Entonces ahí sí o sí diferenciamos, ¿no? Por lo general yo pienso que la diferenciación de los 2 grupos vocales se va a dar en base al género, más que todo. Dicen, en la actividad tenemos que poner al menos una pregunta cerrada porque yo las hice todas abiertas. No, no importa, no importa. Pero eso va a depender mucho de su objetivo de investigación, ¿no? Ya eso, ya cuando estemos en la defensa final, yo le voy a decir por qué no considero una pregunta cerrada o semi-estructurada. Usted simplemente lo argumenta nada más, de que mejor es una pregunta abierta y todo eso. Para eso va a leer una teoría después que le voy a dar de los grupos vocales y sobre eso ya usted va a poder mejorar esas preguntas. Listo, ya está la tarea ahí en la plataforma. Pueden ir subiendo, por favor. Ahí está, miren, debajito de la diapositiva dice tarea grupo focal. Valeria Soria, buenas noches. ¿Qué hemos aprendido hoy día, Valeria Soria? Deme un resumen de todo lo que hemos aprendido. Vamos a ver si estaba atenta a todo lo que hemos hecho. Buenas, Lisa. Bueno, ahora estábamos viendo sobre qué son los grupos focales, cuántas preguntas deberíamos realizar, a cuántas personas, lo de la, ¿cómo se llamaba? La cámara, no sé qué, que está en la universidad. Esa. Sobre que hay muestras diversas. Después que tenemos que elegir a nuestro público objetivo y tenemos que definir la muestra. Habló sobre las subcategorías y sobre la actividad que estamos haciendo ahorita. Elaborar preguntas, cuál es nuestro segmento y separarlo en 2 grupos focales. Eso. Muchas gracias, Valeria. Maite, buenas noches. ¿Cómo desarrollarías un grupo focal según la metodología que acabo de explicar? ¿Qué pudo anotar de eso, Maite? En mi tema de investigación. Puede ser, o lo que ha anotado. Dice que el grupo focal, para desarrollarlo, debemos tomar en cuenta varias cosas importantes, ¿no? ¿Cuáles de esas cosas importantes se deben tomar en cuenta en el desarrollo del grupo focal? Que debemos formar grupos homogéneos y no así confundirlos, porque puede ser perjudicial para nuestro tema de investigación. Y formar 2 grupos focales o máximo no más de 3. Y armar subgrupos de cada uno para tener información más objetiva y clara y concisa. Y el cuestionario que se debe realizar tiene que ser inductivo, de algo en particular. Eso. De lo general a lo particular, ¿no? Sí. Muchas gracias, Isabel o Maite. ¿Cuáles los dos les gustan más, Maite o Isabel? Maite, ¿no? Sí, Lisa, Maite. Maite, muchas gracias. Sharon, en la actividad de grupo focal,
si tenemos que hacer las preguntas, ¿qué entendió en el desarrollo de las preguntas? ¿Cómo lo haría en su grupo focal? Entendí de que en el tema de las preguntas, de que debe ser inductivo las preguntas, debemos crear escenarios y evitarlos. ¿Por qué? Porque las personas obviamente no tienen una respuesta para eso. O sea, que puedan ser directas las preguntas, concisas. Ok. Bien, jóvenes. Estuvo, creo que bastante interesante la clase del día de hoy. Hemos aprendido algo muy importante para poder desarrollar en una investigación de mercado, principalmente para una investigación de tipo cualitativo. Así que llevarla a la práctica será un reto para ustedes, así que poco a poco tenemos que ir elaborando nuestro trabajo, y ya cuando lleguemos al trabajo de campo, aquellos que vayan a desarrollar esta actividad me tienen que avisar para que yo pueda revisar su programa, pueda revisar sus preguntas y pueda revisar el tiempo, el lugar donde lo van a llevar a cabo. Y bueno, si se da la posibilidad de que la universidad nos pueda facilitar, por lo menos a un grupo, esta actividad, pues sería fantástico, ¿no? Entonces, háganmelo saber con tiempo para que yo pueda. Yo siempre voy todos los lunes, voy a la universidad en las mañanas, y ahí aprovechar con el departamento que maneja la cámara GESEL para ver si nos lo pueden prestar, digamos, ¿no? Vamos a ver, voy a hablar con el coordinador también sobre ese tema, para que aprendan un poquito más de esto, ¿no? Sería fantástico que todos podríamos estar ese día ahí en la cámara GESEL. Como ustedes son poquitos, entonces nosotros estamos atrás del vídeo mirando cómo ustedes llevan la actividad, y la podríamos hacer de 6:30 a 8:15. Podría ser, ¿no? No está nada lejos de la realidad. ¿Listos, jóvenes? ¿Nos vamos? Los dejo mientras ustedes terminan su actividad y la suben a la plataforma La Tarea. Eso sería todo por hoy. Dice, ¿y no puede dar más tiempo? Pueden subirla después, no pasa nada. No les voy a quitar puntos si la presentan después del tiempo. Ah, ya. Ya. Gracias. Una pregunta, La idea es que lo suban. En ¿Claro? Sí, porfa, le hice una consulta en los grupos focales. Yo solamente estaba colocando, o sea, 2 grupos, pero no lo estaba segmentando así tan completo como usted. O sea, separé un ejemplo, ¿no? Poner mujeres solteras y mujeres con hijos. ¿No hay ningún problema o tengo que especificar? El problema se va a suscitar cuando lo relacionemos, esos públicos objetivos, con sus objetivos de investigación. ¿Ya? Entonces, revise bien ese objetivo, porque seguramente ahorita usted lo está haciendo de esa manera porque no está claro cuál es el objetivo general de la investigación. Entonces, ahí es donde tenemos que tener claro cuál es hacia dónde queremos llevar la investigación, ¿no? Por eso el objetivo general va a definir eso. Entonces, si ahorita lo está haciendo así, no pasa nada ahorita. Pero ya cuando lo llevemos a la práctica, yo ahí lo voy a revisar de nuevo a su grupo focal, y ahí vamos a ver si realmente usted está haciendo bien su objetiva con esos públicos, ¿no? Listo, Licen, gracias. ¿Ya? Vámonos, nos vemos, jóvenes, cuídense mucho, nos vemos el día jueves, Dios mediante. Gracias, Hasta Licen. luego. Hasta luego, Luis. Nos vemos a todos. Dicen.